Saludo a nuestro analista financiero, Camilo García. Hace rato no hablábamos con Camilo. Camilo, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto saludarte, Luis, y a toda la mesa de trabajo. Sí, ya nos hacía falta poder conversar con la gente linda de Miami Despierta. Sí, señor. Además, porque hay un tema, estaba viendo, me pareció curioso porque el otro día me comuniqué con usted para hablarle de una estadística que había visto y cuando le iba a contar me dijo, Luis, tengo un tema interesante y era el mismo tema y tiene que ver con los ahorros o el colchón que tienen los norteamericanos allí de dineros o de un capital guardado, separado, apartado, en caso de que llegue una crisis. ¿Qué es lo que arroja este estudio? Bueno, primero la realidad es, las crisis van a llegar, punto. O sea, siempre va a haber alguna circunstancia en la cual se tiene que tener un colchón financiero para poderlo manejar. Lo interesante de por qué la gente ahorra o no ahorra, y esto lo hizo una de las escuelas de negocios más importantes en el mundo, que es la Escuela de Finanzas o de Economía de Londres, y por 38 años estudiaron a personas, empezando en sus 6, 7 años, y sus hábitos, que los monitorean una vez al año, para llegar a la conclusión de por qué unos ahorran y por qué otros no. Y la conclusión de este tema es de que muchos de estas personas desde niños simplemente no tenían hábitos adecuados de disciplina. Ejemplo, sus padres les recogían los juguetes, no les ponían ciertas tareas en el hogar, hacían que tomaran las cosas con mucha tranquilidad en responsabilidades básicas y obvias, y en el transcurso del desarrollo, al llegar a una juventud y al de llegar ya, por supuesto, a una adultez, simplemente les marcó un mal manejo de su economía, de sus finanzas, y eran personas que gastaban un 85% más de aquellos que tenían disciplina en la vida en diferentes áreas. Entonces, el estudio de por qué solamente hay un 30% de norteamericanos que ahorran o tienen un colchón de ahorro o una planeación financiera va desde la niñez y va desde los hábitos que han tenido en todo su desarrollo de vida, en la administración del tiempo, en la administración de circunstancias personales, en la administración y la disciplina de las cosas que han tenido que hacer desde niño. Por eso es ese déficit casi de un 70% de personas que no lo han hecho. ¿Por qué la gente debe tener un plan de ahorro o por qué la gente debe ahorrar? Bueno, ese fue otro de los puntos de estudio en los cuales estas personas que son conscientes de tener una mayor actitud de disciplina hacia ciertas áreas de la vida son los que entendieron que hay que planificar hacia adelante. ¿Por qué? Porque el mañana es incierto, porque definitivamente lo que hoy se tiene, mañana puede que no. Y las cosas cambian, no necesariamente por parte de uno. La economía es muy variable, las monedas cambian, las empresas cambian, cualquier circunstancia es más, lo más común es el cambio. Y por esa circunstancia es que se debe ahorrar. Entonces, es interesante el tema que me planteaste. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este hábito. Entonces, la pregunta que nos viene, ok, si tengo 40, 50, 35 y ya fue mi caso, ¿qué debo hacer? ¿Cómo yo manejo un cambio en mi vida? ¿Cómo yo puedo empezar a ahorrar? Por dos razones. La primero, todos necesitamos un plan de ahorro. ¿Cuánto debería ser el plan de ahorro que nosotros deberíamos tener? Bueno, según los estudios y las investigaciones que se han hecho en conforme al desarrollo de ahorro que una persona debe tener, es 3 meses de tus gastos. Es decir, que si tú gastas $5,000 al mes, tú deberías en un año tener $15,000. Si gastas 1,500, bueno, pues haz la multiplicación y en un año deberías tener 3 meses compensados de ahorros de tus gastos. 2, si eres de esas personas que seguramente no tienen la capacidad de tener un plan financiero, es decir, cuánto me entra y cuánto salgo. Hay gente que no sabe cuánto le sale, por eso siempre están en rojo. Hay gente que no sabe cuándo parar la tarjeta de crédito porque ni siquiera saben cuánto es el interés que le están cobrando. ¿Qué tema tan interesante? Dime. ¿Qué tema tan interesante ese? Yo tengo una amiga a la que le pasa exactamente eso. No tiene ni idea cuánto sale. Si no se hace presupuesto, pero buenísimo. Pero los hispanos, ¿cómo estamos? Yo creo que el americano quizás sí sea un poco más disciplinado en esto. No, el americano lo que pasa es que vive más al presente. El americano no es que tampoco justifique o tenga un plan de ahorro. El americano lo que pasa es que es más concreto en sus gastos. Es decir, hoy gana 20, gasta 20. Entonces no se ve tan grande su déficit. El hispano no. El hispano hoy gana 20 pero gasta 40. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad en la cual la apariencia o el pantallar o el mostrar lo que no tenemos nos da el valor. Si tú miras un norteamericano, él se presenta como Mark Stevens. Punto. Puede ser el CEO de la compañía más grande del mundo. Tú hablas con un hispano y yo soy el doctor, diputado, magistrado, senador, empresario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el concepto de nuestras sociedades determinan nuestras capacidades administrativas en lo que nosotros podemos proyectar y tener. Nuestra sociedad hispana
te demuestra, aunque tú no tengas plata, compra tu Mercedes. ¿Por qué? Porque eso te da tu valor. El americano no, el americano es práctico, el americano es, mira, si yo no tengo para pagarlo, no lo cojo, punto, no lo tomo. Entonces, esa es la diferencia, pero esos, en ambos conceptos, la idiosincrasia anglo y la idiosincrasia hispana, son el mismo factor. Sin la disciplina que se ejerció desde niños, los conceptos básicos como recoger juguetes, terminar las tareas a tiempo, entregar proyectos a tiempo, etcétera, 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 horas de llegada a tiempo, te va a demarcar el mismo factor de no ahorrar. ¿Por qué? Porque los números, por eso se llama administración de empresas, o sea, la administración, o sea, los números, la economía es una administración, tienes que saber administrar lo que ganas versus lo que gastas. Y Claro. eso es lo que hace que tú tengas un plan de ahorro y una capacidad de plan financiero para que tú puedas tener control de tus finanzas. Entonces, la pregunta es, si yo no lo tengo, ¿qué debo hacer? Entonces, por supuesto, la solución más básica es, bueno, ve donde un consultor de finanzas que te ayude, pero si no tienes plata, ¿cómo lo vas a pagar? Entonces, aquí es donde vienen los amigos que sí tienen esa capacidad. En tu círculo de amistades, vamos a decir que en tu familia la que mejor administra el dinero es tu abuelita o tu tía Lolita. Bueno, siéntate con tu tía Lolita o con tu abuelita o con tu primo Ernesto y le dices, hazme un favor, ayúdame a rendir cuentas, accountability se dice en inglés, o sea, ayúdame a que te doy derecho a que me preguntes cómo van mis finanzas, te doy derecho a que me preguntes cómo yo estoy ahorrando, si estoy logrando la meta de ahorrar $100 en este mes, si tengo la capacidad de pagar una tarjeta de crédito al año y pregúntame, ayúdame, ¿cómo lo haces tú? Y esa persona que tú identifiques que tiene una capacidad administrativa en tu familia, en tu círculo de amistades, en tu red de contactos, úsalo como un consejero financiero que te ayude a entrar en esa disciplina administrativa para que puedas tener un plan de ahorros y salgas de gastar, de endeudarte y de vivir bajo el presupuesto que tú tienes que tener. Sí, buenísimo el tema. Mire, me están escribiendo hasta de Colombia diciéndome qué buen tema, qué difícil es ahorrar. Aquí los gringos dicen, es una de las frases que utilizan mucho, pagarse uno primero. ¿Qué es pagarse uno primero? Autosatisfacción. Es decir, si vemos los comerciales de las marcas más importantes es, te lo mereces, has trabajado bastante, cómprate un Rolex, cómprate un X marca de auto, etcétera, etcétera. La autosatisfacción generalmente no te va a traer beneficios económicos. Los intereses tienen dos conceptos, o los ganas o los pagas. Punto. Es una tabla matemática muy sencilla. Entonces, o tú pagas intereses o tú ganas intereses. Entonces la mejor manera de pagarse uno mismo es tomar ese dinero y me pago a mi cuenta de ahorro. Eso es lo que uno debe hacer. Ahora, y no me lo gasto en un reloj de $5,000 o de 500 o algo que vi barato en la tienda. Por ejemplo, las mujeres son tienen una tendencia a ir a un shopping y ver la palabra sale, o sea, la palabra barato, la palabra en oferta. Eso es como, dicen, ay, qué buena adquisición. claro, eso es como leer uno paraíso, una cosa Correcto. así, claro, el paraíso. Porque está mal. Entonces, yo veo Sale y me voy así como si fuera Winnie Pooh con la miel. Exactamente. Imagínese. Porque es que cuando tú ves ese tipo de ofertas están diseñadas justamente para estudiar el género femenino. O sea, si tú vas a una tienda, llámala Ross, llámala Burlington, llámala la tienda que tú quieras, el 85% de los consumidores son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más emotivas. Ellos acuden, todo está diseñado, los colores, las posiciones centrales desde el momento que cruzas la puerta, por donde lo primero que miras van a jugar con tu parte sensorial, la música que está diseñada para esos lugares está diseñada. ¿Por qué? Porque facturan cientos de billones de dólares basados en ¿qué? La ignorancia de una comunidad que no sabe administrar sus dineros. No, Por pero eso ahí sí le voy es que estas tiendas venden billones. Camilo, pero es que ahí sí le voy a decir una cosa. La mayor parte de los compradores son mujeres porque las mujeres somos las únicas que en la casa tenemos la conciencia de lo que hace falta y de lo que se necesita. Y de ahorrar. Eso es válido. Claro, y eso es validísimo. Pero no lo estamos viendo desde el punto de vista administrativo de la canasta familiar. Lo estamos viendo desde el punto de vista de que si ya tú tienes 20 pares de zapatos, tal vez el 21 es innecesario, aunque lo veas extremadamente lindo. ¿Por qué? Porque ese dinero puede estar en tu cuenta bancaria ganando intereses. Ya tienes 20 pares. Tal vez el 21, aunque esté espectacularmente, ya está innecesariamente. Si tienes 35 carteras, tal vez la 36 está de más y tal vez tengas 7, 10 años de uso de esas carteras, sin importar si la moda cambió o no. Si están en buenas condiciones, es una muy buena inversión
y mantenerla, y ese dinero en tu cuenta bancaria te va a ser mucho más administrativa, porque el día de mañana vas a tener 10,000, 15,000 o 45,000 dólares en tu cuenta que sí te van a servir para hacer una inversión que te genere ganancias para cualquier proyecto, y ahí sí ir y comprarte lo que tú quieras, pero basado en ganancias, no en gastos. Bueno, y quiero terminar el tema con lo siguiente, Camilo, porque usted nos ha estado diciendo algo que algunos de nuestros oyentes dicen, ¿de qué habla Camilo? Él habla, mire, la economía está muy buena. Usted venía advirtiendo que el dólar estaba fuerte, que el euro estaba cayendo, que había una cuestión y el tiempo le ha ido dando la razón poco a poco. Usted ha advertido que podríamos tener una caída en la economía similar o quizás peor a la del 2008, cuando el Dow Jones cayó 777 puntos en el mes de septiembre del 2008. ¿Usted todavía piensa que eso lo podríamos vivir nuevamente? Estoy seguro, y lo digo con mucha responsabilidad, conociendo lo que es el mercado de la economía. Esto es como las llantas. Tú le entras aire, pero esas llantas eventualmente, si tú no le metes más aire, si no las calibras y las usas, o explotan, o se revientan, o el aire se les baja. Eso es lo que está pasando. Estamos teniendo una economía de aire. Si nosotros no tenemos un ahorro, verdaderamente no estamos conscientes de la economía en que estamos viviendo. Los comerciales están diseñados para mostrarte todo lo contrario de la realidad. El gobierno no va a hablar mal de su propia economía porque eso demostraría los déficits de gobierno que han tenido. Entonces van a decir que están bien o que están estables o que están mejor que otras economías. La razón por la cual el dólar está fuerte y por la cual los Estados Unidos está fuerte es porque hay tantas crisis que la gente viene y invierte acá. Ahora, ese dólar fuerte ya no está tan fuerte. ¿Por qué? Porque el gobierno no brinda soluciones rentables de estabilidad en una nación que no lo está. O sea, no hay plataformas de trabajo, no hay un incremento en las propiedades. O sea, ese dólar fuerte va a bajar. ¿Y qué pasa cuando eso baja? Las empresas cierran, las empresas se mudan a Canadá, las empresas se mudan a Filipinas. Empieza el factor básico, corte y ahorro. Y eso empieza desde los grandes administradores, que son personas que saben ahorrar y que manejan presupuestos de 10 millones de dólares y les dicen, empieza a cortar posiciones. Y se empiezan a cortar justamente todas. Y una empresa de 1,000 empleados termina con 200. Una empresa que su productividad general estaba en 10 billones y que su planta estaba en Texas, ahora ya no la está. Eso implica que ya no hay restaurante, eso implica que ya no hay costumbre. Entonces, ¿de qué te sirve tener aquí 10 relojes, 20 carteras, 20 carros, 5 casas, si tú no tienes un ahorro financiero en el cual puedes sostener lo que tienes? No se trata de qué tienes, se trata de las bases, se trata de saber cómo sostienes lo que tienes a futuro. Si algo estamos seguros es que hacia futuro nosotros vamos. Y ese futuro es el que tenemos que tener planeados. ¿En qué? En un plan financiero de ahorro, porque la economía norteamericana va a cambiar. Las cosas a final de año, en el momento que FEMA diga en junio que las tasas de interés suben, inmediatamente empezamos a vivir los primeros puntos de caída de la bolsa de valores, las economías extranjeras empiezan a colapsar y la gente que tiene su dinero acá lo va a sacar y eso repercute en la economía de todos, desde poner gasolina hasta comprarnos una cartera o una canasta de huevos. Sí, y la Reserva Federal, como usted dice, ya lo ha ido anticipando la subida en los tipos de interés que las han mantenido en lo más mínimo, mínimos históricos para evitar la inflación. Como resumen, no estamos muy disciplinados ni educados en el ahorro, no tenemos un colchón, un ahorro de salvación para cuando llegue una crisis, y esa crisis, según Camilo, se está acercando porque la economía, esto de imprimir dinero por parte de la Reserva Federal para los bancos que le pertenecen a la Reserva Federal y para las grandes corporaciones que le pertenecen a la Reserva Federal y que nosotros pagamos, se va a reventar en cualquier momento, y por eso es que tenemos que empezar a educarnos y disciplinarnos en el ahorro. Camilo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gran abrazo para todos.